iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos a esta mañana de adoración y de palabra de parte del Señor. Que sea el Señor bendiciéndolos allí en casa, en sus hogares, que sea el Señor haciendo presencia en cada uno de sus casas y que sea el Señor por medio de su Espíritu llenándolos, avivando el fuego que hay dentro de ustedes. Amados, hoy es el día número 12 de nuestros 40 días de ayuno y oración. Hoy ya llevamos 12 días. Damos gracias a los hermanos que se han unido a este hermoso tiempo de ayuno y oración con nosotros. Cada uno de ustedes lo puede hacer. Si aún no te has unido, envíanos un mensaje y dinos qué día vas a ayunar y a orar por nuestro país, por nuestra iglesia y por nuestra familia. Hoy terminamos el tiempo de oración por nuestra nación. Hoy es el último día y mañana empezamos a orar por la iglesia, que somos todos nosotros. Mañana empezaremos orando por la iglesia Rosa de Sarón, que está en Medina, Cundinamarca. Mi pastor Maximiliano y mi pastora Nancy, Dios los bendiga. Pero amados, anímense, porque el martes toda Rosa de Sarón en todo Colombia y los hermanos que están fuera de Colombia se van a unir a clamar por Rosa de Sarón en Tenjo, Cundinamarca. Así que los animo y los invito para que el martes 18 de agosto se unan a que tengamos todo un día de oración y ayuno, porque vamos a clamar por nuestra Rosa de Sarón en Tenjo, Cundinamarca. Así que, amados, únanse, oremos, ayunemos, intercedamos, clamemos al Señor. Es lo que estamos llamados a hacer. Somos su iglesia, somos uno en Cristo Jesús. Así es, amados hermanos. Estos tiempos de ayuno son muy importantes porque, si ustedes recuerdan, el domingo pasado les dije que el ayuno tenía 3 propósitos. Uno era el fin de buscar la presencia del Señor, el segundo era alimentar el espíritu y el tercero, tener control sobre la carne. Este último lo encontramos en Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. ¿Qué quiero decirles con esto? Mis amados, nosotros como iglesia cristiana, como hijos de Dios, muchas veces caminamos con el Señor y no nos damos cuenta. Muchas veces nos acostumbramos a su presencia y no hay una devoción, una reverencia. Y eso mismo pasó a un grupo de personas que ustedes van a leer más adelante en sus casas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13. Cuando Jesús resucita, estos hombres van aburridos, van tristes, van de camino, se están devolviendo a sus lugares de residencia y están muy sentidos. ¿Por qué? Porque ese Jesús al que ellos siguieron, con el que ellos caminaron, había muerto, murió y su cuerpo desapareció. Él ya estaba resucitado y ellos no creían la palabra. Hermanos, que nosotros como creyentes no vivamos este enfriamiento espiritual en el cual realmente olvidemos las promesas del Señor para nuestras vidas y nos acostumbremos a caminar con Él, pero sin sentirlo. Aprovechemos estos tiempos de ayuno para regresar a ese tiempo bonito de búsqueda y de adoración con el Señor. Entonces, démosle gracias en este momento a Él por el privilegio que tenemos de congregarnos en este día, como decía mi esposo, un día para adorar al Señor, para bendecirlo, para exaltarlo. Entonces, hagamos una oración bien bonita allí, tomémonos de las manos junto con su familia, agárrelo y vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a decirle sencillamente gracias por su presencia y que bendiga este tiempo que entregamos como ofrenda agradable a Él. Amén, así es. Amado Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar unánimes juntos
orando y clamando por nuestra nación, por nuestro municipio, por nuestra familia, por nuestra iglesia. Señor, gracias porque podemos ofrecerte ayuno en medio de este tiempo. Hay un tiempo de crisis, un tiempo de angustia, un tiempo de pandemia, de virus, de plagas, Señor, en nuestros hogares, en nuestros municipios, en nuestro país, Padre Celestial. Por eso te pedimos, Señor, que sea tu presencia sanadora, tu presencia libertadora y tu presencia salvífica en cada uno de los hogares de Rosa de Sarón en Tenjo, Cundinamarca, y de Rosa de Sarón en todo Colombia. Cada una de las personas que ven este audio, Señor, que reciban la presencia de tu Espíritu Santo, y por medio de la presencia de tu Espíritu Santo que reciban, Señor, los beneficios de tenerlo. Padre Celestial, hoy nos hemos unido a clamar para que toda obra del enemigo sea derribada en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que toda hechicería, toda brujería, toda santería sea quitada, Padre Santo, de nuestra Colombia, de nuestro municipio Tenjo, Cundinamarca. Señor, se han levantado huestes de maldad, principados alrededor de esta hermosa tierra. Potestades de idolatría, Señor, se han levantado sobre nuestro Tenjo, Cundinamarca. En esta mañana clamamos a ti para que esas potestades sean derribadas en el nombre de Jesús, para que huyan, Señor, de aquí, de este lugar, porque dice tu palabra, Señor, que donde está tu espíritu hay libertad, donde está tu espíritu hay sanidad, hay salvación. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que Tenjo, Cundinamarca es para Cristo. Señor, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante un fuerte aplauso aquí en casa y que sea el Señor bendiciéndonos en esta mañana. Damos paso a la alabanza. Amén. Bienvenidos. Adoramos el nombre de nuestro precioso Dios. Cierra tus ojos allí. Vamos a cantar a nuestro Rey precioso y amado Jesús. Dile con nosotras en esta mañana. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Adoremos el nombre del Rey. Cierra tus ojos. Damos gloria y decimos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos, dilo allí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre
Exaltamos tu nombre. Levanta un aplauso al Rey allí. Levantamos el nombre de Jesús allí en tu casa, que se escuche audiblemente que tú adoras el nombre de Cristo, porque escrito está que a Él y solamente a Él adoraremos. Apláudele fuerte allí al Rey, bendícelo con tus palabras. Tu bendito nombre exaltamos. En esa mañana, Señor, a través de nuestra fe vemos que los cielos se abren y que escuchamos ese sonido celestial que canta Santo, 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 y nos unimos a ese coro. Iglesia, en esta mañana levanta las manos, levanta tus manos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de nosotros que queremos adorarle, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve allí en tu casa, adórale. Se mueve libre en ese lugar. Adórale al Rey. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La novia es la iglesia, la novia eres tú. Adórale. Se escucha. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Adoramos, Señor, tu presencia. Vamos a cantar nuevamente con más fuerza. Dile allí. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios
esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirme unir al coro celestial. Bendícelo. Por pura gracia y misericordia, tú y yo estamos adorando aquí. Le debemos todo al Rey. Le debemos nuestra misma vida. Gastemos nuestros días sirviéndole. Vamos a cantar gracias sublime es. Que rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Dile: Jesús te adoro, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Acompáñame con tus palmas, vamos a adorarlo con todo lo que somos y vamos a cantar fuerte. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Ese es mi Rey, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, te adoramos, cargaste tú mi cruz. Dile: tu vida dice, tu vida dice a mí, y ahora libre soy. Dile: Jesús te adoro, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Vamos a aplaudirle y vamos a decir: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Solo Él es digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Cierra tus ojos y levanta tus manos y hagamos de esta una oración. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
bendita y sublime gracia. ¿Sabes? Esa gracia inmerecida es la que todos los días nos da la fuerza para que nada sea imposible, para que con Él todo lo podamos lograr. Entonces vamos a cantar Nada es imposible, todos a una voz. Por ti Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aplaude allí en tu casa al Rey. Levántate y mueve tus manos, porque no viviremos por vista, sino por fe. Escúchalo. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Vamos por fe. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a las palmas nuevamente, fuerza, y vamos a decir: creo en ti, pero vamos a decir nuevamente que no viviremos. No viviré por lo que veo. Vamos a decirlo. No viviré por lo que siento. Créelo y con fe. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Ahora sí, vamos a decir: creo en ti, Cristo. Acompáñame. Creo en ti. Ahora sí, creo en ti, Cristo. Creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, dile con fuerza. Creo en ti, Cristo. Que tus vecinos se enteren. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti. Creo en ti, Cristo. Gloria al Señor. Levanta un aplauso allí al Rey en quien creemos. Adórale. Maravilloso y hermoso tiempo hemos compartido en esta mañana. Terminemos con esta alabanza que se llama Grande y Fuerte y vamos a adorarlo todos con las palmas, porque estamos en alegría, estamos en gozo, estamos de fiesta. ¿Sabes por qué celebramos? Porque nuestro Rey vive.
Vamos allí, vamos con las palmas y digámosle: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Díganlo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Vamos a decirlo nuevamente, pero con alegría. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Vamos a decir: grande, grande, ahora fuerte, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Ahora digo cantando, cantando: grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Nuevamente vamos a decirle: grande, grande, con fuerza, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Adoramos al Rey que vive por siempre y para siempre, mi hermano. Usted y yo gocémonos en el Señor, porque grande y fuerte es el que está con nosotros, mayor que el que está en el mundo. Es un motivo poderoso para estar felices en esta mañana. Y de esta manera entonces damos paso a la bendita palabra. Sé que el Señor quiere hablarnos, sé que el Señor quiere traer bendición sobre tu vida y sobre mi vida. Recibámoslo con un aplauso maravilloso. Apláudele allí al Rey. Amada familia, muy buenos días. Nuevamente que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este hermoso tiempo de servicio, de culto y de palabra. Salimos de esta alabanza hermosa, movida, una fiesta grande, porque nuestro Dios es grande y nuestro Dios es fuerte. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡Qué bendición! Allí en casa, tomen asiento, acomódense. Nuevamente les repito lo mismo de cada domingo. Tome su Biblia en la mano, su cuaderno de apuntes, su esfero o su lápiz, porque el Señor en esta mañana le va a hablar.
Así que apunte todo lo que Dios tiene para usted. Amén. En este día, ya lo dijimos al principio del servicio, es el día número 12 de nuestro ayuno y oración. Hemos tomado la decisión de ayunar y orar durante 40 días consecutivos. Nuevamente quiero agradecer a cada uno de ustedes que se han unido a este hermoso tiempo de oración y de ayuno. Y también de invitarlos para que se sigan uniendo. Los que aún no han hecho un ayuno, una oración, en un día de ayuno, por favor, llámenos, contáctenos y nosotros les guiaremos. Amén. Este día quiero hablar acerca de los recibimientos. Cuando tú llegas a algún lugar, ¿cómo te reciben? ¿Te reciben mal o te reciben bien? ¿Cómo es cuando llega algún familiar de pronto que hace mucho tiempo no veíamos? ¿O cómo es cuando llega alguien muy importante y llega a algún lugar, a una casa o de pronto a una nación? Ejemplo, cuando viene un presidente de otro país a nuestra Colombia, ¿cómo es ese recibimiento? Hay pancartas de bienvenido, en el aeropuerto le hacen hasta calle de honor y todo el ejército, le hacen una bienvenida. En muchas ocasiones cuando nuestro familiar tal vez está lejos y llega, hay fiesta, se hace una fiesta, se hace un carnaval completamente para darle la bienvenida a ese ser querido. Hoy quiero que miremos en la palabra cómo es que suceden cosas similares a lo que estamos hablando. Y el día de hoy, la prédica la he titulado Bienvenido. Dígale al que está ahí a su lado, bienvenido. Dígaselo. Eso está muy bien, porque realmente eres bienvenido. Amén. Quiero que me acompañen al Evangelio del Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 11. La lectura es un poco larga esta mañana, por eso he querido ir directamente a la palabra, para que nos rinda un poquito. Aunque el pasaje que vamos a leer, ustedes allí ya lo tienen en sus casas, es un pasaje muy conocido, demasiado conocido. Así que creo que van a estar familiarizados. Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Versículo 11 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera. También dijo, estamos hablando que ¿quién dijo? Jesús. De aquí en adelante, las palabras que vamos a leer son palabras de la boca del Señor Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno
de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y es hallado. Amén. Amados, qué tremenda palabra. El Señor Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, usa 3 parábolas. Las parábolas eran historias creadas por Jesús para dar una enseñanza simbólica y fácil de entender a sus oyentes. En el capítulo 15, en todo el capítulo 15, el Señor Jesús habla acerca de lo que se ha perdido y lo que nuevamente es hallado. Vemos en el capítulo 15 las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, y en este momento la parábola del hijo perdido. En este momento vemos que el Señor está enseñándole allí a los fariseos, su público inmediato eran los fariseos en esta ocasión, y les viene enseñando acerca de la oveja perdida, de la moneda perdida, y en este momento entra a hablar acerca del hijo perdido, o como lo han titulado otros estudiosos, el hijo pródigo. Cuando hablamos de la oveja perdida, es necesario entender por qué se perdió la oveja. La oveja es un animal muy dócil, es un animal casi que doméstico. Es un animalito que ella va comiendo del pasto, y paso a paso ella va alimentándose. Ella, sin levantar su cabeza, sigue comiendo y comiendo y comiendo. Paso a paso, tal vez esta oveja se fue alejando y se perdió. La oveja se perdió. ¿Por causa de quién? De ella misma. Por causa de que no levantó su cabeza y, alimentándose paso a paso, se fue alejando del rebaño. La moneda, al contrario que la oveja, la moneda se perdió por causa de un tercero.
Ese tercero fue esa mujer que tenía la moneda y se descuidó y la extravió. Pero ahora, en esta historia que acabamos de leer, dice que es la historia del hijo perdido o del hijo pródigo. Este hijo se perdió, ¿por qué? Se perdió porque él escogió perderse. Amados, y aquí esta palabra es clave en la palabra del día de hoy. Escoger. Tú tienes la oportunidad de escoger. Al igual que el hijo pródigo, que este hijo menor de este padre de la historia, él tomó la decisión, él escogió un día acercarse a su padre y desechar todo lo que su padre con amor había entregado a él. ¿Por qué? Porque todo lo que había fabricado el padre era para su hijo, para sus dos hijos, para su hijo mayor y su hijo menor. Pero este muchacho despreció lo que su padre había hecho. Adicional a eso, le dice que dame mi parte de la herencia. Dice este muchacho, dame la parte de los bienes que me corresponde, en el versículo 12. Pero ¿qué pasa con este hombre? Cuando un padre reparte sus bienes, normalmente es porque el padre ha fallecido. Y viene entonces la repartición de los bienes, la herencia. Este muchacho está diciéndole antes de que su padre muera que le entregue lo que a él le corresponde. Él desprecia y desecha lo que este papá había hecho por él, reclamándole lo que tal vez ni siquiera él se había ganado. Sin embargo, el padre lo hace, el padre con tanto amor que tiene. Yo me imagino, no sé, pero me imagino que antes de que el padre le reuniera todo lo que era de él, de su herencia, yo creo que este padre en muchas ocasiones se sentó a hablar con este muchacho y le decía, piénsalo bien, no es tiempo aún. Tal vez tienes muchos sueños, muchos proyectos, pero hay que hacer las cosas paso a paso. No te apresures. Me imagino a ese padre diciéndole a ese hijo. Yo creo que más de uno de los que están viendo este video, este servicio, han tenido la misma situación. Si tú no tienes hijos y no has pasado por esa situación en la que le has dicho a tu hijo, ven, cálmate, haz las cosas calmado, haz las cosas calmada, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene, lleva las cosas con calma. Si tú no has vivido eso con tus hijos, es porque tal vez tú no tienes hijos aún de esa edad, pero sí puedes recordar que a la edad de más o menos 16 a los 20 años, tú fuiste ese hijo con tu padre. Y tú fuiste el que tomaste decisiones apresuradamente, locamente. Y tu padre y tu madre fueron los que trataron de retenerte. Nosotros, como padres, anhelamos y queremos que nuestros hijos no sufran, que no aguanten hambre, que no tengan frío, que no sufran ningún accidente. Sin embargo, si nosotros vemos la acción del padre de esta historia, es la misma acción que toma nuestro Dios Padre. Dice la palabra que el joven, el menor de ellos, en el versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Fíjense que aquí en esta historia el Señor Jesús no aclara ni tampoco extiende la historia diciendo el padre intentó retenerle. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que mientras que le reunían los bienes y se los iba a entregar, le iba dando consejos. No lo hagas, o si lo vas a hacer, o si te vas a ir, o si vas a hacer esto, siempre ten al Señor en tu corazón, siempre ten temor de Dios. Ojo cómo vas a administrar lo que te voy a entregar. Yo me imagino el padre dándole esos consejos, pero el Señor Jesús dice que y le repartió los bienes. Nos muestra un padre que respeta las decisiones que sus hijos toman. Amados, aunque nosotros no queramos que nuestros hijos sufran hambre, que nuestros hijos sufran de frío, que nuestros hijos sufran de algún accidente, tal vez
el Señor va a usar ese tiempo de hambre, va a usar ese tiempo de frío, va a usar ese accidente en tu hijo para hacerlo acercar a la casa del Padre. Tal vez en muchas ocasiones nuestros hijos o nosotros mismos no creemos en lo que el Señor nos está hablando. Creemos en un Dios, pero no creemos en lo que Dios nos dice. Y es necesario pasar por situaciones difíciles para poder creer en ese Dios. Estamos pasando por una pandemia en este momento, un virus en todo el mundo. En nuestra nación ya hay muchos muertos, hay muchos enfermos. En este momento hay mucha gente muriendo por culpa del COVID-19. Hay otros aislados como nosotros en cuarentena a causa de este COVID-19. Pero el Señor usa este tiempo para que muchos de los que se habían alejado de Él se acerquen nuevamente, para que la fe nuevamente crezca en ellos. Esta semana hablaba con alguien y me decía, pero a algunas otras personas esta situación les está haciendo perder la fe. Amados, la situación siempre va a ser para que la persona crezca en su fe. Pero si tú estás perdiendo la fe, es porque tú estás escogiendo perder la fe. Vuelvo y les repito, la oveja se perdió paso a paso por el camino. La moneda se perdió a causa de un tercero, pero el hijo se perdió porque él escogió perderse. Si en este momento sientes que estás perdiendo la fe, es porque tú estás escogiendo perder la fe. Es el momento para que escojas no perder la fe. Hablamos también que este joven, después de que recibió sus bienes, dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, tomó el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, escuchen lo que dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amados, el pecado es engañador. Tú sientes que vas a hacer las cosas bien, pero lo que realmente estás haciendo es dejarte engañar por el pecado. El pecado en la oveja perdida es ese pecado que viene y tú vas haciendo una cosita tras otra. Paso a paso te vas perdiendo. Una cervecita, después te lleva a la otra, después te lleva a la otra, hasta que cuando volteas a mirar, estás perdido del rebaño. La moneda perdida es a causa de un tercero. Pero en esta ocasión el pecado está engañando al joven de esta historia. Me imagino que al principio le mostró cosas hermosas en la provincia vecina, donde él podría tal vez multiplicar su riqueza. Pero cuando llegó allí, dice la palabra que él, en el versículo 13, dice que él allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El pecado lo llevó a vivir perdidamente. Paso a paso, el pecado lo fue consumiendo. Cerveza a cerveza, cigarrillo a cigarrillo, vicio tras vicio y perdición constante. Hasta que en el versículo 14 dice que lo hubo mal gastado todo. Todo lo gastó mal. El pecado te engaña, el pecado trae hambre, el pecado trae muerte y destruye la relación que nosotros tenemos con Dios Padre. El pecado es engañador. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. El pecado te va a pagar con muerte. El pecado te engaña, te hace sentir chévere, te hace sentir rico en el momento, pero cuando vas a ir hacia el futuro y ves lo que te espera, va a ser muerte. Este muchacho empezó bien, con sus riquezas, con todos sus bienes,
Y cuando salió tenía amigos y la pasó rico. Por eso dicen que es la parábola del hijo pródigo. Porque un pródigo es aquel que malgasta las cosas. Pero ¿cuáles cosas son las que malgasta? El dinero, el tiempo y las fuerzas. Amado, una persona pródiga malgasta el dinero, el tiempo y las fuerzas. Si estás en alguna de estas áreas, ojo con esto, esta palabra es para ti en esta mañana. Pero también nos dice la palabra que este muchacho, dice el versículo 17, volviendo en sí. Otras versiones dicen que entrando en razón. Dice que este muchacho entró en razón, pero que para que él entrara en razón, ¿qué fue necesario? Que tocara fondo. ¿Cuál fue el fondo que él tocó? Llegó a cuidar marranos, cerdos, y a anhelar, a querer comer lo que los cerdos comían, por el hambre que él estaba sintiendo. Amados, este muchacho tocó fondo para poder entrar en razón. Tuvo que tocar fondo. Por eso les digo, el Señor a veces permite que nosotros o nuestros hijos, como en el caso de esta historia, toquen fondo. Es necesario tocar fondo en muchas ocasiones. La verdad, lo mejor sería no hacerlo. La verdad, lo mejor sería no llegar a tocar fondo. Pero después de ese tocar fondo y después de ese entrar en razón, de ese volver en sí, viene algo hermoso y es la fiesta de bienvenida. Y por eso esta palabra ha sido titulada Bienvenido, porque hoy el Señor hace una fiesta de bienvenida para tu vida, para la de tu familia, para la de tus hijos, para la de tu esposo o tu esposa. Hay una fiesta de bienvenida. ¿Cuántos quieren saber si ya ustedes han recibido esa fiesta de bienvenida o están por recibirla? ¿Les gustaría saberlo? Pues para eso vamos a ver 3 puntos importantes que nos enseña esta historia. Amén. El primero es, y ya lo habíamos dicho, vuelve en sí. Vuelve en sí. El versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El pecado que este muchacho estaba cometiendo o que había cometido lo llevó a aguantar hambre y lo estaba llevando al borde de la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, este muchacho lo que hizo, o mejor, lo que hizo Dios en este muchacho, fue hacerlo entrar en razón después de tocar ese fondo. Este muchacho volvió en sí. Amado, dígale al que está allí al lado, vuelve en sí. Díselo ahí en casa, vuelve en sí. Vuelve en sí. ¿Por qué? Porque es necesario que entres en razón de la vida que estás llevando en este momento. Si en tu vida en este momento aún hay pecado, es necesario que vuelvas en sí. ¿Por qué? Porque dice que este muchacho se dio cuenta que lo mejor era volver a la casa del padre, así fuera como jornalero, pero estaría mejor, mucho mejor de lo que estaba en ese momento. No importa la situación en la que tú estés pasando, que estés viendo en este momento. Si estás mal, o tal vez no estés tan mal y estés bien, pero si tú vuelves en sí, entras en razón y tomas la decisión de volver a la casa del Padre, de volver a la presencia de Dios o de ir por primera vez a la presencia del Señor, tu postrer estado va a ser mejor, va a ser mucho mejor. Este muchacho tomó la decisión de arrepentirse. Esa es la palabra clave en este pasaje, arrepentimiento. Y hoy nuevamente en esta palabra, en esta prédica, estamos hablando acerca del arrepentimiento. Y digo nuevamente porque en muchas ocasiones hemos predicado acerca del arrepentimiento. En la mayoría de sus casas
hemos llegado con palabra hablando acerca del arrepentimiento, porque es el primer paso para llegar a los pies de Cristo, porque es necesario que te arrepientas del pecado que tal vez habías vivido o que estás viviendo. Es necesario ese arrepentimiento. Y digo nuevamente, porque lo hemos repetido en varias ocasiones, pero es que es necesario volverlo a decir, porque vemos que es necesario arrepentirnos una y otra vez si así fuera necesario. Y arrepentimiento no es solamente sentir tristeza o llorar. Ay, estoy arrepentido. No, arrepentimiento es cambiar de dirección. Y esto resulta dando pasos de acción. Por eso es cambiar. No es solamente quedarme en el mismo lugar llorando y sintiéndome triste porque me siento arrepentido. No, arrepentirme es quitarme del lugar donde estoy, moverme a otro lugar, cambiarme de situación, cambiar de lugar, cambiar de dirección, cambiar de camino. Este muchacho había escogido su camino, el camino de la perdición, lo dice ahí, porque fue y perdió todo, malgastó todo. Pero ahora este muchacho estaba cambiando su camino y estaba redireccionándolo al camino de Dios, al camino de la ida a la casa de su padre, de volver a la casa de su padre. Para arrepentirse es necesario dos pasos. El primero, que es el que estamos viendo acá, humildad. Amado, es necesario ser humilde. Este muchacho admitió que se había equivocado. Si tú has murmurado de alguien, es necesario que con humildad admitas que te has equivocado porque has difamado tal vez el nombre de alguien. Si tú has robado, es necesario que con humildad admitas que has robado, que te equivocaste. Este muchacho con humildad, allí en un momento difícil, en un momento de angustia, en un momento de estar allí tocando fondo, él admitió que se había equivocado. Estaba mejor en la casa de mi padre. Los jornaleros de mi padre están mejor que lo que yo estoy hoy. Así que el primer paso es humildad. Y el segundo paso es el segundo paso de esta palabra el día de hoy. Es levántate. Levántate, lo vemos en el versículo 18 y en el versículo 20. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. Él ahí aún no está tomando la acción de levantarse. Ahí hasta ese momento solamente lo está pensando. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Amados, este muchacho pensó en levantarse, pero inmediatamente se levantó. Así que la acción de levantarse es una acción de valentía. Para arrepentirnos es necesario dos pasos. El primero, la humildad, que es el de volver en sí, y el segundo, la valentía, que es el de levantarnos. No solamente yo me voy a levantar, sí, pero ahorita no, más tarde. No, sí, es necesario pensar en levantarnos, pero es necesario tomar la acción de levantarnos. Entonces, es necesario pensar en arrepentirme. Ahorita estás pensando en el arrepentimiento porque lo acabamos de hablar. Es necesario que te arrepientas. Si estás en pecado, si has cometido pecado, es necesario que te arrepientas. Entonces lo estás pensando: Señor, sí, yo necesito arrepentirme. He hecho esto. Todo lo que se te viene a la mente en este momento. Está el robo, está la mentira, está el adulterio, la fornicación, está las drogas. Las drogas hacen parte del pecado, de las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, si no estoy mal, habla acerca, el apóstol Pablo habla acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Así que
dentro de las obras de la carne están las borracheras, están los vicios, está el adulterio, la fornicación, está la mentira, está la murmuración, están los chismes, cosas tan pequeñas como de pronto un chismecito chiquito. Eso es pecado. Todo eso tal vez está viniendo a tu mente y a tu corazón en este momento y estás diciendo, wow, me tengo que arrepentir. Eso es humildad. Ese es el primer paso del arrepentimiento. Pero tienes que ponerle acción a ese primer paso y es ser valiente y arrepentirte. Y arrepentirte no es ponerte a llorar y quedarte ahí quieto diciendo me arrepiento, sino arrepentirte es hacerlo. ¿Cómo lo debes hacer? Pedir perdón a Dios Padre. Es el primer paso. Y el Señor te guiará si es necesario ir y pedir perdón a las personas tal vez afectadas por esas acciones, por esos actos que cometiste de pecado. En este caso, este muchacho dice, me levantaré e iré a mi padre. Pero en el siguiente versículo, en el 20, dice, levantándose, fue a donde el padre. O sea, que lo hizo. Es necesario que lo que estás pensando, lo que el Señor está colocando en tu corazón, en este momento de arrepentimiento, lo hagas. Y eso debe ser a prisa. Valentía. Volvió al Padre pidiendo perdón y misericordia. Este muchacho se levantó, fue a donde el Padre, pidió perdón y misericordia a su Padre. Así que di en esta mañana, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Tercero, y para terminar, el tercer punto de esta palabra es gózate. ¿Quieres ser bienvenido? Vuelve en sí de lo que estás haciendo. ¿Quieres ser bienvenido? Levántate. ¿Quieres ser bienvenido? Gózate. Y quiero que me acompañen aquí en el versículo, en el mismo 20. El versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Escuchen lo que el padre hizo. Y cuando aún estaba lejos, el muchacho, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y el padre se quedó ahí esperando que el muchacho llegara. ¿No? Dice que el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira la actitud del padre. El padre no se va a quedar quieto cuando vea que tú estás de regreso a la casa. El padre se va a regocijar. Por eso el punto es gózate. El padre se goza y tú también te vas a gozar. Regocíjate en las manos del Señor, en los brazos de Dios Padre. Dice que el padre corrió hasta los brazos de su hijo, se echó sobre su cuello y lo besó. Ahí el hijo le dice que ha pecado. En el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y vean el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cuando alguien regresa a casa, hay fiesta. Cuando un familiar viene del extranjero de visita, siempre hay una bienvenida, siempre hay un almuerzo de bienvenida, hay una fiesta de bienvenida. Se hace el arroz con pollo, el arroz atollado, se compra la lechona, se compra la carne, hay un ponqué, hay fiesta, hay música, hay danzas, hay de todo, hay un regocijo, porque esa persona que hacía mucho tiempo no venía, vino. Porque esa persona tal vez que se había perdido, volvió. Porque esa persona que estaba en el ejército salió de permiso. Entonces hay alegría y lo reciben con esa alegría. Porque tal vez esa persona que estaba en la cárcel le dieron la libertad. Y la familia lo recibe. Bienvenida, bienvenido. Te extrañábamos. Y hay fiesta allí en esa casa. Al igual
en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Amados, la actitud del Padre fue: hagamos fiesta. El Señor dijo a sus siervos: hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque el hijo que estaba muerto ha revivido, porque el que se había perdido ha sido hallado. Amados, cuando te arrepientes, hay fiesta en el cielo. Dice que el padre estaba tan feliz que ni siquiera esperó que el hijo llegara a la casa. Salió él corriendo a abrazarlo y a encontrarse con él. Pero en todo este pasaje que hemos leído, después de que el muchacho vuelve a casa, el padre lo recibe. Yo quiero que me digan en qué parte de estos versículos vemos al padre recriminando al muchacho. En ninguno. El padre en ningún momento critica a su hijo arrepentido. En ningún momento. Ah, claro, como ya no tiene nada, ahora sí viene acá a que le demos, ¿cierto? Vean esa ropa como está, sucio, huele mal, está flaco, vea el pecado a dónde lo ha llevado. Hola, usted sí es muy pecador, ahora sí viene aquí, ¿cierto? Diría el chavo, y vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas y el hocico partido. El padre no hace eso. El padre lo único que hace es: hagamos fiesta, cámbienle esa ropa. Obviamente el padre se dio cuenta que el muchacho estaba mal vestido, que tal vez olía mal. Y lo que hace es: quítenle esa ropa, pónganle esta que está mejor, quítenle esos zapatos, tal vez venía hasta descalzo, pónganle estos zapatos. Le pone un anillo, le dice a sus sirvientes: traigan el mejor becerro, el becerro más gordo, sacrifíquenlo porque vamos a hacer una fiesta. Lo importante para el padre no era que su hijo se había ido, sino que su hijo había regresado. Amados, si tú en algún momento has tomado la decisión, sabiendo de que existe Dios, de que está ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, pero a pesar de eso, has tomado la decisión, has escogido caminos que no convienen, es el momento para que vuelvas a la casa del Padre. Todo el cielo celebra una gran fiesta cuando un solo pecador se arrepiente. Tú escoges, tú tomas el camino. ¿Qué camino escoges en esta mañana? El Señor te da libertad para que escojas. El Señor te muestra el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Transitando sobre Jesús vas a llegar a la casa del Padre. Si no tomas ese camino, vas a ir a camino de perdición. Pero el Señor no te va a obligar. El Señor no te va a obligar a que camines el camino que el Señor quiera. El Señor te va a poner el camino y te va a dar a escoger. Si tú escoges el camino de perdición, el Señor va a permitir que lo tomes. Si vas a tocar fondo, el Señor va a permitir que toques el fondo. Porque en ese momento tal vez vas a decir: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Es necesario regresar a la casa de mi Padre. Porque en ese momento vas a decir: anhelo levantarme, y te levantarás. Y en ese momento la fiesta será en la tierra, pero también en los cielos. Porque los ángeles se gozarán juntamente con Dios Padre, porque has regresado a la casa. Amados, la ovejita se fue perdiendo paso a paso en su pecado. Iba dando un paso a la vez hasta que ya no encontró el rebaño. La moneda fue a causa de alguien. Tal vez alguien te ha lastimado. Tal vez alguien ha hecho algo en tu vida que ha hecho que te alejes del Señor. Tú dices, a causa de lo que te hicieron, dices: Dios no existe. ¿Cómo puede existir Dios si me pasó esto tan malo? Tal vez alguien abusó de ti cuando eras menor de edad, cuando eras un niño. A causa de esa persona te perdiste.
A causa de esa mujer se perdió la moneda. Pero en esta ocasión estamos hablando de que la persona escoge perderse. Amado, si vas a escoger, escoge bien. Escoge el camino del Señor Jesús. No te pierdas. El Señor estaba hablándole a los fariseos. Y aunque era una palabra contundente y fuerte, la estaba dando con amor. Porque para ellos también era el volver en sí, el levantarse y volver a la casa de Dios Padre. Los fariseos también tenían y tienen esa oportunidad de volver a Dios. Quiero que terminemos viendo la actitud del hermano mayor. Dice la palabra en el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Amados, no seamos como esos fariseos que estaban recibiendo esta palabra en los tiempos de Jesús, ni seamos como este hermano mayor, porque acá hablamos de que es la parábola del hijo perdido, pero en esta ocasión tenemos dos hijos perdidos. El primero se había perdido de casa, pero el segundo se estaba perdiendo estando en la casa. Cuidado con nuestra actitud, con nuestra familia y con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Cuidado con la congregación, porque a la congregación, lo dije antier, cuando estábamos en el devocional en la noche, en el local, lo dije antier, que el Señor vino no por justos, sino por pecadores. Que el Señor comparó en la predicación del Evangelio como el que está enfermo y busca al médico. El que está enfermo va al médico, pero el que está sano no busca al médico. Por eso el que está en pecado necesita del Señor. Amados, no seamos como este hermano mayor, que estando dentro de la casa del Padre, también estaba escogiendo perderse en su amargura, perderse en su orgullo, perderse en su señalamiento, porque él estaba diciendo: yo siempre he sido mejor, yo siempre te he hecho las cosas bien, yo siempre he hecho esto, yo siempre he hecho lo otro, yo siempre te he servido. Ojo, hermano, yo siempre he sido santo. Ojo con eso. Santo el Señor. Tú no puedes llegar a decir que tú eres más que los demás, porque en este caso, estando dentro de la casa del Padre, te estás perdiendo. Amados, colócate allí en tu casa en pie junto a tu familia, junto a tus hijos, y démosle gracias al Señor porque Él nos ha dado el privilegio de conocer esta historia, esta parábola, con dos hijos. Uno que se estaba perdiendo porque salió de casa, y el otro porque se estaba perdiendo aún estando en casa. Cuidado con lo que escojamos. Prepárate allí en casa, toma a tu familia de la mano y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Habíamos leído en muchas ocasiones este pasaje, Señor, el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, y cada vez que la leemos entendemos algo más. Señor, ayúdanos para que podamos escoger el mejor camino, que es el Señor Jesús. Ayuda, Señor, a cada una de las familias de mis hermanos aquí en Rosa de Salón, en Tenjo, Cundinamarca, de las familias que están allí en medio de esta transmisión, de este video, que seas tú direccionándolos. Señor, que tu Espíritu Santo les ayude a escoger el mejor camino, el mejor sendero de caminar. Señor, ayúdalos, porque es necesario. Señor, que la fiesta de bienvenida sea tan grande como la de este padre en esta historia.
para cada uno de nosotros. Yo quiero, amados, que allí en casa cada uno de ustedes se acuerde cómo fue que el Señor lo llevó a dar ese primer paso, el del arrepentimiento, para llegar a los caminos de Dios. Recuerda allí, en este momento, con tus ojos cerrados, tomado de la mano de tus hijos, de tu familia. Recuerda cómo fue ese momento en el que tomaste la decisión de arrepentirte, de invitar a Jesús a tu corazón para que Él fuera Señor y Salvador tuyo. ¿Te acuerdas de ese día allí? Lleva tu mente a ese momento. En ese momento los ángeles y el cielo se gozaban y se regocijaban, y había fiesta en los cielos porque te habías arrepentido. Amado, en esta mañana, allí en familia, ora por tu casa, ora por tu esposa, los hombres que están allí, que son cabezas de familia, ora por tu esposa y ora por tus hijos. Las mamitas que son cabeza de familia, abraza allí a tus hijos y ora por ellos, bendícelos. Obviamente dile: Señor, cubre a mis hijos, protégelos, guíalos, guárdalos, por favor. Pero Señor, haz tu voluntad. Tú permites que ellos tomen decisiones, ayúdalos a que sean las mejores. Pero si la decisión no es la mejor, ayúdalos a que regresen al camino, a que regresen a la casa del Padre. Señor, de verdad, muchas gracias te damos en esta mañana, porque somos pecadores, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas para seguir adelante, Dios, para poder avanzar hacia la casa de nuestro Padre Celestial. Necesitamos de tu presencia, Señor Jesús, en todo momento. En todo momento llega a nosotros tentación. En todo momento tal vez caemos en esa tentación. Señor, ayúdanos para no caer en la tentación. Ayúdanos para poder avanzar y continuar en el camino de la salvación. Padre, te damos gracias por tu mensaje en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu actitud cuando nosotros, aun siendo pecadores, oliendo a cerdos, comiendo comida de cerdos, nos acercamos a ti. Tú nos abrazas sin asco, sino con amor, con felicidad, con gozo, y nos besas en el cuello, Señor. Señor, qué escena tan hermosa es lo que Lucas nos describe. Señor, gracias, porque no importa nuestra situación, tú nos abrazas y nos besas y nos recibes con brazos abiertos. Gracias, Padre Celestial, porque aun siendo pecador como lo somos, tú estás dispuesto a abrir tus brazos y abrazarnos. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia con nosotros. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, con esta misma actitud en la que hemos orado en esta mañana, y para terminar este hermoso tiempo de servicio, ¿qué les parece si tomamos allí en casa nuestras ofrendas y nuestros diezmos para dedicárselos al Señor? Mientras que ustedes los organizan allí en casa, toman allí el sobre. Si no tienen sobres, por favor escríbanos por el WhatsApp. Nosotros en la visita que hagamos a tu casa, les haremos llegar los sobres para que tengan allí en casa en donde ir guardando sus ofrendas. Mientras que van organizando todo esto, recuerden que el Señor se complace más en la obediencia que en el sacrificio. Y lo podemos ver en
en este pasaje. ¿Cuánto no hubiera dado este padre porque este hijo hubiera recibido sus consejos y obedientemente los hubiera acatado? ¿Cuánto no hubiera dado este joven por haber escuchado con más atención a su padre y haberle obedecido a tiempo y no haber tenido que experimentar lo que tuvo que experimentar? Así que por obediencia, no por sacrificio, nosotros también ofrendamos y diezmamos. De lo que el Señor nos ha dado, nosotros le retribuimos. Oremos para que el Señor bendiga nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y para que bendiga nuestra provisión y nuestra salud también. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia en nuestras casas, por tu presencia en nuestra congregación. Señor, te damos gracias porque hasta este momento te has mostrado como ese Dios fiel, bueno y misericordioso con nosotros. A pesar de todo lo que estamos viviendo y de tantas dificultades y angustias que estamos padeciendo, tu presencia está con nosotros. Tu provisión está con nosotros. Hemos podido ver que la salud nos acompaña. Señor, la enfermedad no ha tocado nuestros cuerpos. A pesar de que pueden llegar algunas dolencias, somos personas sanas. Gracias. Y amado, en esta mañana oro, si hay alguien enfermo, que sea tu Espíritu Santo por medio de ese don hermoso de sanidad, sanándolos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la provisión, gracias por tu presencia. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí en casa, guarden sus ofrendas, guarden sus diezmos. En el transcurso de la semana el Señor aparejará todo para que podamos ir a visitarte y poder recoger las ofrendas y los diezmos. Amados, que el Señor los bendiga.